básicamente orientado a la economía matemática, pero con una inclinación a la modelización de los hechos para poder entender la situación. Calvo es una persona que, aunque gran parte de su tiempo y de su actividad profesional lo ha hecho en el exterior, es claramente un argentino. Y es tan argentino que muchas veces destaca en sus escritos, en sus entrevistas, que él analiza la situación y tiene cierta facilidad porque él analiza el caso argentino y utilizando sus propias palabras, el caso argentino le ha servido de laboratorio para otros análisis. Pero hay otro hecho que yo deseo destacar vinculado a Calvo, y es que Calvo inició su actividad, su formación, junto a otros grandes argentinos que hicieron de nuestro país conocido en la ciencia económica. Mencionemos algunos de los que el mismo doctor Calvo destaca. El caso de Rolf Mantel, un gigante del razonamiento económico, Miguel Sidrawski, e inclusive cita su participación en el Banco Central y en los seminarios de Julio Olivera, junto con Vital Surruil. Yo lo veo al profesor Calvo como parte de esa generación que ha hecho que Argentina sea reconocida por sus exponentes en el mundo. Grandes de todo el país, como Víctor Elías en Tucumán, como nuestros gigantes de Córdoba, Aldo Arnaudo, Camilo Dagum, Humberto Petrey, a quien debemos fundamentalmente que hoy estemos celebrando el 50 aniversario de esta Jornada de Finanzas Públicas. Nunca más merecido esta distinción que la Universidad Nacional de Córdoba hace al profesor Calvo. El profesor Calvo siempre ha tenido una inclinación al análisis económico modelado con preeminencia matemática, pero muchos de sus artículos están vinculados a América Latina. Su especialización en inconsistencia temporal, en los efectos externos hacia las economías del continente, en lo que ya conocemos nosotros como los sudden stops, son reconocidos en el mundo entero. Se dice que el profesor Calvo es reconocido porque anticipó la crisis mexicana del año 1974. Es muy interesante la observación que el mismo profesor Calvo hace de esa situación. Cuando convocado a una reunión de la Brookings Institution, fue a esa reunión, pero utilizando una expresión del profesor Calvo que voy a citar, fue llevado medio para divertir al público, no para escucharlo. De forma tal que cuando el profesor Calvo opinó que la situación de exceso monetario en México con respecto a sus reservas y los posibles efectos externos a través de la tasa de interés mundial, iban a hacer que México sufriera una crisis muy importante que requeriría por lo menos 20.000 millones de dólares para controlarla, lo cual no solo desató el escarnio de los que estaban en esa reunión, sino un poco la burla. Como pasa en estas cosas, el tiempo se encarga de demostrar todo. Y el tiempo demostró que su anticipación de la crisis mexicana
fue correcta. Aun cuando, con gran modestia, el doctor Calvo dijo en una entrevista televisiva, cualquier argentino se podía haber dado cuenta de que eso iba a pasar. Yo soy un poco más escéptico, no diría que cualquier argentino con la formación del doctor Calvo y de otros economistas como los que he mencionado. Son muy importantes también sus consejos respecto al tema de controlar los shocks externos, los sudden stops, este problema que América Latina vive de tiempo en tiempo. Y cita un caso que es muy interesante, que es si Estados Unidos, que es una economía de una fortaleza espectacular, tiene una reserva federal para controlar sus crisis internas, ¿por qué los países no tienen una banca mundial que también actúe en ese sentido, dado que no tienen la fortaleza económica que tiene Estados Unidos? Esto es uno de los comentarios que quiero hacer. Hay otras cosas en las cuales él ha aportado fundamentalmente, y es de destacar su actuación en dos organismos internacionales. Uno de ellos, el Fondo Monetario Internacional, en el cual fue Chief Advisor, y otro en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue Chief Economist. Y él ahí da una especie de visión del funcionamiento de estos organismos, pero desde el punto de vista de la persona. Lo importante es que es reconocer la actuación de un académico en un organismo internacional y cuál es el verdadero rol o la verdadera importancia que puede alcanzar un académico en una organización como el Fondo Monetario, que debe aplicar políticas, mientras que el académico no está constreñido a decir lo que podría ser en algunos casos la política oficial de esa institución, y de golpe se produce el choque con, digamos, la planta permanente, situación que a él le ha tocado vivir. Y situación que también se da en el Banco Interamericano de Desarrollo, aun cuando hay que reconocer que el profesor Calvo entra al Fondo Monetario y al Banco de Desarrollo por pedido de dos gigantes de la economía. En el caso del Fondo Monetario, Jacob Frenkel, y en el caso del Banco Interamericano, no un economista, pero sí su presidente, Enrique Iglesias. Recomiendo fuertemente la lectura de sus entrevistas. Y dado que se me ha pedido estrictamente que limite la extensión para que podamos escuchar posteriormente al doctor Calvo en su exposición, vuelvo a reiterar que hoy nuestra comunidad económica otorga con orgullo esta distinción al doctor Calvo. Otra vez se reconoce a hijos que han, si no de esta universidad, por lo menos de las universidades o instituciones argentinas, que han formado, que han propiciado la actuación de economistas argentinos en el ámbito mundial, llenando de distinción y de orgullo a nuestro país. Finalizo diciendo un aspecto humano del doctor Calvo. El doctor Calvo presentó su tesis en la Universidad de Yale en el año 1974 sobre Vintage Models and Economic Growth, caso que conocemos nosotros en
en crecimiento económico, con modelos donde el capital físico adquiere en un momento obsolescencia. Y él, con mucho sentimiento, dice que en realidad él considera que esa tesis es un homenaje a su padre, quien siempre tuvo preocupación por el concepto de obsolescencia del capital. Doctor Calvo, muchas gracias por estar con nosotros acá. Muchísimas gracias por su presentación, profesor Ernesto Resk. Seguidamente, invitamos al señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, a realizar la entrega del diploma que acredita al doctor Guillermo Calvo como doctor honoris causa de esta universidad y una medalla recordatoria de este momento. Invitamos al doctor Calvo a decir unas palabras. Bueno, me han dejado sin palabras. Realmente la presentación del doctor Resk me ha emocionado mucho. Por supuesto, me enorgullece y debo destacar su generosidad porque habló del lado bueno. El otro lo ha dejado en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, ¿y por qué digo me deja sin palabras? Porque un poco hizo una historia donde yo entro como personaje, pero fue como una película donde volví en cierto sentido a ver esa Argentina desde 1965, digamos, o un poco antes, que es cuando se inician estas jornadas. Que fue una Argentina, yo diría, muy espectacular. Siempre lo es la Argentina, siempre tiene cosas que lo hacen pensar a uno como que es una excepción importante para pensar. Pero en el 65, recuerden ustedes que realmente, por lo menos en Buenos Aires, la carrera de economista se crea alrededor de fines de los 50, creo que 58, 57. Es decir, que el concepto de lo que era un economista, por lo menos en Buenos Aires, no estaba para nada claro. Y empezó a tomar forma. Y tuvimos el privilegio, cuando lo miro hacia atrás, increíble de tener un profesor como el profesor Olivera, que no solo es un economista, ha sido un economista excepcional, sino que tenía cierta pasión por la pedagogía. Pero no una pedagogía que exigía que el estudiante repitiese lo que él dijese, sino una pedagogía que inspiraba al estudiante. Yo creo que esa es la explicación de por qué salió un Mantel, por qué sale un Sidrausky, por qué más adelante sale un Carlos Rodríguez
Y podría seguir, porque ese tipo de enseñanza sigue viviendo dentro de uno. Si a uno le dice, repetime los ríos de la Argentina, que cuántas veces nos han pedido ese tipo de cosas en el colegio secundario, uno lo recuerda y a la semana se olvidó. Pero hay profesores que lo dejan a uno inspirado toda la vida. Y eso es un poquito lo que yo en esa entrevista con Juan Carlos, que es tan hábil él para sacar de uno memorias importantes para uno, por lo menos, cómo salió para mí el tema con la matemática, encontrar que era una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque el profesor Matienzo, yo estaba en el segundo año del secundario, no venía y decía, chicos, vamos a aprender el teorema de Pitágoras. Decía, esto es el teorema de Pitágoras, no lo lean antes de venir a clase. Vamos a solucionarlo en clase. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo atacamos ese problema? Entonces nos llevaban, era un juego en el que íbamos entrando y por supuesto llegábamos a un punto que quedábamos atascados. Bueno, ¿qué les parece esta línea? Y así nos iba siguiendo y los más interesados íbamos adelante y bueno, como se imaginan, es como aprender a jugar al ajedrez. No solo mover las piezas, sino empezar a usarlas de manera donde uno usa su cabeza, la interacción entre uno y ese fenómeno abstracto que es la ciencia. Y si uno no llega al estudiante con la abstracción acompañada de emoción, con la abstracción acompañada con la posibilidad de que yo puedo pensar y de repente puedo entender algo y con mucha suerte, pero eso ya pasa adelante, de golpe escribo algo que a otra gente le interesa. Eso es fortuna, suerte. Pero no más entrar en eso. Y eso después lo siguió Olivera, y no quiero tomar más el tema. Desde ya que todo esto me honra inmensamente, me honra que la Universidad de Córdoba, la más vieja de la Argentina y creo que de América Latina, o está compitiendo con otra, por el significado que tiene eso. Es una institución que ha durado sobre cosas donde los jóvenes siguen viviendo, es una fábrica de capital humano, que es lo más importante que tiene